Hay un hombre en Chile que esta semana hizo algo que nadie más se atrevió a hacer. Mientras todos miraban para el lado, mientras los políticos de siempre se hacían los desentendidos, él dio un paso al frente, le puso el pecho a las balas y dijo en voz alta lo que millones de chilenos sienten en silencio. Ese hombre es Johannes Kaiser. ¿Y qué fue lo que dijo? Algo tan simple y tan poderoso que tiene a toda la izquierda temblando. Dijo basta, que se acabó, que no puede ser que en Chile los que defendieron a la patria estén pudriéndose en una cárcel, mientras los que la incendiaron caminan tranquilos por la calle. Y por más insólito que te suene, eso es exactamente lo que está pasando hoy en nuestro país. Y déjame ponerte en la cabeza la imagen que lo resume todo. Un capitán de carabineros. Un hombre que cumplió con su deber. Parado frente a la reja de una cárcel, a punto de entrar a cumplir 7 años de condena. ¿Su delito? Haber salido a defender Chile la noche en que todo se quemaba. Y mientras ese carabinero entra preso, a pocos kilómetros de ahí, varios de los que incendiaron ese mismo Chile están tranquilos en sus casas, libres. Porque a ellos, el gobierno anterior, en vez de cárcel, les firmó un indulto. El que defendió, preso. El que destruyó, libre. Así, tal cual. Y eso no es un error del sistema. Es el sistema funcionando exactamente al revés de como debería. Por eso Kaiser dijo basta. Y por eso este video es tan importante. Porque en Chile hay injusticias que pasan rápido y se olvidan. Hay injusticias que duelen un rato y la vida sigue. Y hay injusticias tan grandes, tan al revés de todo lo que es justo y decente, que parten en dos la conciencia de una nación entera. Esta es una de esas. Y casi nadie te está contando lo que de verdad significa. Hoy te voy a contar la historia de ese capitán, un caso que te va a doler. Te voy a mostrar cómo persiguieron a nuestros carabineros, con nombre y apellido. Y te voy a explicar exactamente qué propuso Kaiser y por qué tiene a la izquierda tan nerviosa. Y, sobre todo, te voy a explicar por qué esto te importa a ti, aunque nunca en tu vida hayas vestido un uniforme. Porque lo que está en juego es mucho más grande que una sola ley. Es saber si en Chile todavía vale la pena defender a los buenos. Quédense hasta el final, compatriotas. Porque ningún otro canal se va a atrever a contarte esto con la claridad y el coraje con que te lo voy a contar yo. Sin maquillaje. Pero para entender el tamaño de esta injusticia, primero hay que volver al origen. Y hay que volver con la verdad por delante, no con el cuento que te vendieron. Octubre de 2019. El mal llamado estallido social. Te lo pintaron como el despertar pacífico de un pueblo. La realidad fue otra. Fueron turbas incendiando el metro, saqueando los negocios de gente esforzada, quemando iglesias, destruyendo en una noche lo que a otros les costó la vida entera levantar. Hubo familias que se acostaban escuchando los helicópteros, sin saber si al otro día iban a tener dónde comprar el pan o los remedios. Y ojo, no hablo del que marchó pacíficamente por una causa. Ese chileno tiene todo el derecho. Hablo de los violentistas, de los encapuchados, de los que usaron el caos para destruir. Y aquí viene el dato que la izquierda no quiere que escuches. Porque hace algunas semanas, en la comisión investigadora del Congreso, declaró un hombre que estuvo en primera línea conteniendo esa violencia. Claudio Crespo, excomandante de Fuerzas Especiales de Carabineros. Crespo dijo frente a los diputados algo demoledor, que el estallido no fue espontáneo,
que fue, en sus palabras, algo organizado, planificado y subvencionado. Contó que a los que estaban en Plaza Italia les llegaba comida todos los días y materiales, incluidas las bombas Molotov. Y planteó una pregunta de puro sentido común. 200, 300 Molotov cada noche. ¿Quién las paga? Eso tiene un costo. Alguien lo financiaba. Y fue más allá. Dijo que detrás de todo eso había una intención muy clara. Votar a un gobierno democráticamente electo. Es decir, lo que te vendieron como una protesta social, según este oficial que lo vivió por dentro, fue en realidad un intento de derribar la democracia. Y seamos justos con la verdad, porque acá no inventamos nada. Hasta hoy, ningún tribunal ha aprobado esa subvención. Es el testimonio de Crespo, su denuncia. Pero déjame decirte algo con honestidad. Cuando el que estuvo ahí, aguantando las piedras y las Molotov, te dice que eso estaba organizado y pagado, y tú miras todo lo que vino después, el que a estas alturas quiera seguir creyendo que fue una casualidad espontánea, es porque sencillamente no quiere ver. Y no es solo Crespo. El propio Boric, antes de ser presidente, estuvo varias veces en Plaza Italia, criticó a los carabineros, y su sector hablaba abiertamente de refundar carabineros. Refundar. Esa era la palabra. Como si la institución que nos protege fuera el enemigo a destruir. Esa fue la noche en que a Chile lo empujaron al abismo. Y en esa noche, ¿quién se puso entre las turbas y tu familia? Los carabineros. Hombres y mujeres con familia igual que tú, con miedo igual que tú, que igual salieron a aguantar lo que nadie más quería aguantar. Y gracias a Dios y a ellos, este país no terminó de caer. Y toda esa deuda que Chile tiene con sus carabineros, esta semana tomó un rostro y un nombre. Pablo Carvajal, capitán de carabineros. Su caso lo resume todo. Carvajal fue condenado a 7 años de cárcel por hechos ocurridos mientras controlaba el orden público, en pleno estallido. Es decir, fue a hacer lo que el Estado le ordenó, a contener la violencia que tenía a Chile de rodillas. Y por eso hoy termina tras las rejas, separado de su familia. Y detente a pensar lo que eso significa para los suyos. Una esposa que se queda sola. Hijos que van a crecer años sin su papá en la casa, sabiendo que está preso. No por ladrón, no por corrupto, sino por haber defendido a su país cuando se lo ordenaron. ¿Te imaginas tener que explicarle eso a un niño? Y mira la talla del hombre. En vez de esconderse, en vez de arrancar, Carvajal se entregó. Fue con la frente en alto a cumplir una condena que millones consideramos profundamente injusta. ¿Y quién estuvo ahí, acompañándolo? No los políticos del discurso bonito. Fue Johannes Kaiser parado al lado del carabinero, dándole la cara al país. Y acá está el corazón de todo. La injusticia de frente, sin que nadie te la suavice. No se trata solo de que Carvajal esté preso, se trata de la comparación. Y esa es la que te tiene que hervir la sangre. Piensa en las penas. El que rompió, el que incendió, el que le destruyó el negocio a un comerciante, en muchos casos pasó unos meses detenido, o salió al tiro. Pero el carabinero que lo enfrentó, que hizo su pega, carga con 7 años. ¿En qué cabeza cabe que el que defiende reciba un castigo más duro que el que ataca? En ninguna. Salvo en la cabeza de los que torcieron la justicia para proteger a los suyos. Y eso fue exactamente lo que Kaiser se atrevió a decir, con una frase que dejó a más de alguno mudo. Dijo, textual: "No puede ser que en nuestro país tengamos uniformados presos por el 18 de octubre,
pero no hay delincuentes presos por el 18 de octubre. Y tiene toda la razón. Eso no es justicia. Es venganza política disfrazada de justicia. Es usar los tribunales para castigar al que defendió el orden, mientras se mira para el techo con el que lo rompió. Y yo te voy a decir algo. Derecho. Ojalá algún día en Chile normalicemos perseguir con esa misma fuerza, con esa misma obsesión a los verdaderos responsables, a los delincuentes, a los que le hacen la vida imposible a la gente honrada todos los días. Que esa garra que usaron contra los carabineros la usen contra el AMPA. Ese día Chile va a ser otro país. Que Dios nos ayude a enderezar algo que está tan torcido. Porque un país que trata así a sus defensores le está mandando un mensaje terrible a todos los que hoy se ponen el uniforme por nosotros. Pero te falta entender cómo se construyó esta injusticia. Porque los carabineros no llegaron presos por casualidad. Hubo una máquina trabajando para eso, y esa máquina tuvo nombres. El más claro es el de la fiscal Ximena Chong. Para que dimensiones el ensañamiento, volvamos al mismo Claudio Crespo. La fiscal Chong lo imputó en 5 casos distintos. Lo llevó a 2 juicios, y uno de ellos, uno de los más emblemáticos del estallido, se estiró por 14 meses y 236 audiencias. El juicio más largo que se recuerde en la historia de Chile para un solo acusado. 14 meses persiguiendo a un carabinero. ¿Y sabes cómo terminó? Absuelto, en todos los casos. La justicia, después de años de tormento, dijo que no había nada. Pero el verdadero castigo ya estaba aplicado. Años de su vida, de angustia, de su familia arrastrada por el barro. Y esa es la clave que tienes que entender. Para esta gente el proceso ya es la pena. No necesitan ganarte el juicio. Les basta con arruinarte la vida mientras dura, con dejarte marcado, con que el resto vea lo que te pasa por atreverte a defender el orden. Lo que hubo ahí no fue una justicia ciega e imparcial. Fue una justicia con anteojeras ideológicas. Fiscales como Chong y también algunos jueces que miraban al carabinero como a un enemigo a derrotar y no como a un funcionario cumpliendo su deber. Y con esa misma vara eran de una blandura increíble con los violentistas. Y para que veas que esto no es un invento, pongámosle nombre al otro lado de la vara. El juez Daniel Urrutia. En plena pandemia, este magistrado se las arregló para intentar sacar de la prisión preventiva de una sola vez a 13 imputados de la primera línea del estallido. A los violentistas. ¿Su excusa? El riesgo de contagio en las cárceles. La Corte de Apelaciones le revocó la medida en cuestión de horas, y el hombre terminó sancionado. El mismo juez que anda diciendo que hubo presos políticos del 18 de octubre y que pide refundar el poder judicial. Esa es la cara de la justicia ideológica. Mano dura con el carabinero que defendió y la puerta abierta para el que quemaba. Y aquí está lo más perverso. El carabinero no salió a la calle porque quiso. Lo mandó el Estado. Ese mismo Estado que después le soltó la mano y dejó que lo persiguieran. Lo usó y lo votó. Por eso Kaiser habla de una deuda. Porque Chile mandó a estos hombres a defender la patria y después permitió que los crucificaran por haberlo hecho. Y esto nos lleva a la hipocresía más grande de todas. Porque la izquierda, ¿con qué bandera se llena la boca todos los días? Con la de los derechos humanos. Llevan décadas diciéndose los dueños de los derechos humanos, los humanitarios, los buenos. Y con esa bandera te callaron por años. Pero rasca un poco esa pintura
¿Dónde estaban los derechos humanos del capitán Carvajal, los de su familia, los del carabinero al que persiguieron 14 meses para después absolverlo? Ahí, de repente, no aparecían por ningún lado, porque para ellos los derechos humanos son solo de los suyos. Son un arma política, no un principio. Y esta es la frase que lo define todo. Los derechos humanos son para todos. Para todos. Hasta que tú decides pasar por encima del de al lado. Ese es el límite. El problema es que ellos lo entienden al revés. Le defienden con uñas y dientes los derechos al delincuente, al que fue el primero en pasar por encima de los tuyos, al que te quemó el negocio, al que te asaltó, al que te quitó la tranquilidad. Basta de eso. Basta de defender los derechos del que delinque, cuando él fue el primero en quitarte los tuyos. Para la izquierda, el que quemó el metro es una víctima que merece comprensión. Pero el carabinero que defendió ese metro para que las llamas no llegaran a tu casa, ese es un criminal que merece la cárcel. Esa moral retorcida es justamente la que Kaiser por fin vino a romper. Y frente a toda esta injusticia, Kaiser no se quedó en el reclamo. Propuso una solución concreta. El Partido Nacional Libertario va a presentar un proyecto de indulto general para todos los carabineros, militares y policías condenados o procesados por el uso de la fuerza durante el estallido. Y para que entiendas qué significa eso en la práctica, es simple. Un indulto general borra o rebaja esas condenas. Significa que hombres como el capitán Carvajal puedan volver a su casa, con su familia, en vez de pudrirse en una celda por haber cumplido una orden. No es perdonar delincuentes. Es enmendar una injusticia que jamás debió ocurrir. Y esto no es una frase para la galería. Ya hay alguien moviendo las firmas en el Senado para presentarlo. Y mira quién. La senadora Vanessa Kaiser. Y por si no la ubicas, te cuento, porque esto tiene su belleza. Vanessa Kaiser es la hermana de Johannes. Porque esta es una familia entera metida en la batalla por Chile. Está Johannes, el líder político. Está Vanessa, la senadora, doctora en filosofía, una de las plumas más filosas contra la izquierda. Y está Axel Kaiser, también de la familia, uno de los intelectuales liberales más importantes del país. Toda una familia que en vez de quedarse cómoda, salió a dar la cara como verdaderos patriotas. Eso, hoy en Chile, hay que reconocerlo. Y ojo con la altura que mostró Kaiser, porque fue claro en que esto no es defender a cualquiera. No es mezclar al que protesta pacíficamente con el delincuente. Lo dijo de una forma que no deja ninguna duda. Escúchalo bien. Nosotros no apoyamos a los delincuentes. Apoyamos a quienes los reprimen, con toda la fuerza que sea necesaria para proteger a la gente honesta de nuestro país. Ahí está la idea, limpia y clara. No es impunidad para nadie. Es justicia para el que cumplió su deber. Y Kaiser agregó algo que es la clave, que esto no es solo responsabilidad del presidente, es responsabilidad de Chile entero, de un país que tiene el deber de agradecerle a sus carabineros el no haber perdido su democracia esa noche. Ahora, presta atención, porque hay algo que mucha gente no sabe y es clave. Además del proyecto de ley, existe otra herramienta que podría resolver esto más rápido. Se llama indulto presidencial. Y vale la pena que entiendas cómo funciona, porque es poderosa. El indulto presidencial es una facultad que la propia Constitución le entrega al presidente de la República en su artículo 32. Y permite algo muy especial.
Permite que, aun existiendo separación de poderes, aun habiendo una condena dictada por los tribunales, el presidente pueda perdonar o rebajar esa pena. Es una válvula de justicia que la Constitución pone en sus manos. ¿Y para qué debería servir una herramienta tan potente? Para hacer justicia de verdad, para corregir una injusticia grave, no para pagar favores políticos. Y aquí viene lo que tienes que recordar, porque da para indignarse. Esa misma herramienta ya se usó, y no hace tanto. La usó Gabriel Boric. A fines de 2022, siendo presidente, indultó a 12 condenados del estallido social, a los que estaban presos por la violencia, y entre ellos, a gente con prontuario. Hasta a un exfrentista que estaba condenado por un asalto a un banco. Es decir, Boric usó la facultad presidencial para sacar de la cárcel a los que hicieron el trabajo sucio de ese movimiento, para premiar a su electorado. Hasta un diputado lo dijo en la cara, con una pregunta que quedó para siempre. ¿Había algún carabinero o militar entre los indultados? Ninguno, ni uno solo. Que te quede grabado, compatriotas. Para los que quemaron Chile, el presidente sí tuvo indulto. Para los carabineros que lo defendieron, nada. Esa es la diferencia moral entre un lado y el otro, pintada de cuerpo entero. Y por eso lo que viene es tan importante. Porque hoy en la moneda hay un gobierno patriota. Y esa misma facultad que Boric usó para los violentistas, hoy podría usarse para lo correcto, para hacer justicia con los que de verdad defendieron a Chile. De eso se trata. Y la buena noticia es que Kaiser no está solo en esto. Apenas lanzó la propuesta, el Partido Republicano, por medio de su presidente, el senador Arturo Esquella, le dio su respaldo total. Esquella dijo que no hay injusticia más extrema que perseguir y condenar a chilenos que, arriesgando su vida, eligieron defender el Estado de Derecho. ¿Te das cuenta de lo que pasa? Es la misma nueva derecha que hace pocos días sacó adelante la megareforma. Otra vez los libertarios de Kaiser y los republicanos, cuadrados. No por un cargo, no por un negocio, por una causa justa. Tienen sus diferencias, claro, pero cuando se trata de defender a los que defendieron Chile, esas diferencias se hacen chicas, se unen. Y esto le pone una presión sana al propio presidente Kast, que ya había dicho que estudiaría usar su facultad para quienes defendieron la patria. Kaiser no se pelea con el gobierno, lo empuja. Le dice con respeto y con firmeza: avancemos ahora, porque hay carabineros presos ahora, y sus familias los esperan ahora. Y quizás te preguntes por qué justo Kaiser se atreve con esto. La respuesta está en su historia. Kaiser es excapitán del ejército. Él vistió el uniforme. Él sabe, en carne propia, lo que significa jurar dar la vida por la patria. Por eso entiende esta deuda como pocos. No la mira desde un escritorio, calculando votos. La mira desde adentro. Y por eso no le tiembla la mano. No le importa la funa. Decidió hace rato que prefiere estar del lado correcto de la historia, del lado de los que defienden Chile, aunque le cueste caro. Y ahora la parte que te toca a ti directamente, compatriotas. Porque tú podrías decirme: yo nunca fui carabinero, ¿por qué me importa? Y la respuesta es la más importante de todo el video. Esto te importa porque te puede pasar a ti, a tu hijo, a tu nieto. Piensa en ese carabinero joven, de 22 años, que esta misma noche va a salir a cuidar tu barrio. ¿Qué mensaje le estamos dando? Que si usa la fuerza para defenderte a ti, para defender a tu señora, a tus hijos, lo más probable es que termine preso y solo.
abandonado por el mismo Estado que lo mandó. Y esto no es un cuento del futuro. Ya pasa. ¿Por qué crees que hoy muchos carabineros lo piensan 2 veces antes de actuar? Porque saben que si se equivocan en una décima de segundo defendiéndote, el que cae preso son ellos. Y mientras el que te cuida duda, el delincuente avanza sin miedo. Esa duda que sembró la izquierda, hoy la pagas tú en tu propia calle. Pero hay algo todavía más grave, mirando para adelante. Hoy la izquierda no gobierna, es verdad, pero no podemos ser ingenuos. ¿Y si están planificando volver a hacer algo parecido a lo del 2019? ¿Y si vuelve el caos a las calles? Y dime una cosa, si llega ese día, ¿con qué cara, con qué derecho le vamos a pedir a un carabinero que salga a defendernos, sabiendo él que el Estado no lo va a respaldar? Quizás ni se presente, quizás se quede en el cuartel, y ese día en la calle no va a haber nadie para defenderte a ti. La realidad es cruda, pero es real. Por eso defender a los carabineros no es un acto de generosidad, es un acto de supervivencia. Es asegurarnos de que mañana siga habiendo alguien dispuesto a ponerse entre tu familia y el peligro. Esos hombres y mujeres son los héroes sin capa de Chile. Y un país que abandona a sus héroes se queda sin nadie que lo defienda. Que Dios proteja a cada carabinero que sale a la calle por nosotros. Y que nos dé a los chilenos la decencia de no abandonarlos, como los abandonó la izquierda. Y la buena noticia es que algo ya empezó a cambiar. Hace un tiempo se aprobó la ley Naín Retamal. Por si no la conoces, te la explico cortita. Es una ley que le da a los carabineros un respaldo legal más fuerte cuando tienen que usar su arma en cumplimiento del deber. Reconoce su legítima defensa para que el carabinero que actúa para protegerte no quede de inmediato tratado como un delincuente. Esa ley fue un paso en la dirección correcta. Un primer paso para empezar a saldar la deuda. Pero es solo eso, un paso. Falta mucho. Y acá es donde entras tú. Porque todos tenemos un deber en esto. Y es uno muy simple. No dejar que esto se silencie. La izquierda quiere que estos temas pasen piola, que nadie hable del carabinero preso, que el respaldo a nuestras fuerzas del orden se diga en voz baja, con vergüenza. Y no, se acabó. Se acabó avergonzarnos de nuestros carabineros. ¿Te acuerdas cuando hablaban de refundarlos, como si fueran lo peor que tiene el país? Basta de eso. Empecemos, de una vez, a darles el lugar que se merecen. El lugar de los chilenos que aman su patria y la defienden. Y que de una buena vez todos los poderes del Estado les den el respaldo absoluto que merecen. Para que estos héroes sin capa puedan seguir defendiendo la democracia y a cada chileno honesto y honrado que trabaja día a día para volver a ver este país brillar. Demos un paso atrás para ver el cuadro completo, porque lo que está pasando en Chile parecía imposible hace poco. Durante años, defender a un carabinero, hablar bien de los militares, querer a tu bandera sin pedir permiso, te convertía casi en un paria. La izquierda instaló que lo correcto era avergonzarse de todo eso. Y mira ahora. Un líder como Kaiser parado de frente, sin miedo, diciendo que esos hombres merecen justicia. Los republicanos sumándose. Un gobierno patriota respaldándolos desde la moneda. Algo cambió. La mayoría silenciosa, esa que siempre respetó a sus carabineros y amó su bandera, por fin volvió a tener voz. Por fin dejó de tener miedo. Y esa mayoría descubrió algo que le habían escondido, que no estaba sola, que eran millones, que solo les habían quitado el micrófono.
Y ahora que lo recuperaron, ya nadie los va a callar. Esto no lo hace un solo hombre. Lo hace una alianza de patriotas. Kast gobernando. Kaiser dando la cara por los que nos defienden. La familia Kaiser entera en la batalla. Los republicanos sumando. Y millones de chilenos de bien diciendo basta. Cada uno en su lugar, todos mirando la misma bandera. Yo creo, con el corazón, que Dios está bendiciendo a Chile y que después de tanta oscuridad, está volviendo la luz. Compatriotas, llegamos al final. Y quiero que te quedes con una sola idea, una que no se te olvide nunca. Un país se mide por cómo trata a los que lo defienden. Y Chile tiene una deuda con sus carabineros. Una deuda de gratitud y una deuda de justicia. Lo que propuso Kaiser es, simplemente, empezar a pagarla. Porque los que defendieron Chile no pueden seguir presos, mientras los que lo incendiaron caminan libres. Es así de simple. Y es así de justo. Tú que estás viendo esto, tú que lo vas a compartir con tu familia, con tu vecino, con la abuelita del frente. Tú eres parte de este Chile que volvió a respetar a los que lo cuidan. No te calles nunca más. No agaches la cabeza nunca más cuando defiendas a un carabinero. Y antes de cerrar te pido algo. De patriota a patriota. Que una causa tan justa como esta merece volar. Compártela. Mándasela a tu familia, a tus amigos, a cada grupo. Esto no se puede silenciar. Cada persona que lo ve es una voz más que se suma a exigir justicia para nuestros carabineros. Si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún análisis, sobre todo ahora que viene la pelea grande por sacar adelante esta causa. Si sientes que este canal vale la pena, déjale un super gracias. Está en los 3 puntitos debajo del video o junto al botón de compartir. Es como dejarle propina al mesero cuando el servicio fue bueno. Y si tu compromiso con Chile es mayor, hazte miembro del canal. Ser miembro es decir con orgullo, yo creo en esto, yo quiero que existan voces libres en Chile, voces que defiendan a los que nos defienden sin pedirle permiso a nadie. Toda la información, los enlaces para suscribirte, para hacerte miembro y para apoyar al canal están en la descripción, aquí abajo. Y cuéntame en los comentarios, ¿te parece justo que los carabineros que defendieron Chile estén presos mientras los que lo quemaron están libres? ¿Qué le dirías tú a esos carabineros y a sus familias? Si tu corazón siente lo mismo que el mío, escribe conmigo estas 3 palabras. Justicia para carabineros. Justicia para los que nos cuidaron. Libertad para los que nos defendieron. Honor para los héroes sin capa de Chile. Que viva Chile. Que Dios bendiga a Chile. Y que Dios proteja a cada carabinero que da la vida por nosotros. Justicia para carabineros.